Sí, no es ninguna broma, así como acabas de leer el título, su nueva consola de Anbernic ha llegado y ahora es el modelo RG40XXV. ¿Qué diferencias vamos a encontrar con la consola anterior que probamos en el canal? Si no lo han visto, los invito aquí en el link de abajo para que puedan descubrir la consola que nos había mandado Anbernic, pero ¿qué lo diferencia? Porque esta nueva consola vale $66. Están muy al precio, realmente pues sí, muy al precio diría, creo que es un poquito más barato este, por unos dolaritos, pero realmente es muy poca diferencia, pero voy a platicarles de cómo funciona y cómo sacarle el máximo provecho. A ver, ahora esta consola vale $66, que al día de hoy el peso mexicano, se ha intercambiado por el dólar, anda aproximadamente en 19.80, casi 20 pesos el dólar. Entonces aproximadamente si hacemos cálculos te va costando unos 1.200 a 1.400 pesos mexicanos lo que es la consola. Muy parecida en precio a lo que es la consola anterior que ya hemos probado. Se la llevan por ahí el precio, entonces por eso digo que qué diferencias vamos a encontrar. Tal vez el diseño pues sí que parece un Game Boy, pero más adelante vamos a platicarles de cómo funciona. Empecemos con el desempaquetado. Muy sencillo, nos muestra lo que es en sí el nuevo modelo que presenta Anbernic. En este caso, pues ahora solamente maneja un joystick. Pero ¿por qué solamente un joystick? Eso es lo que me entró en duda. ¿Por qué lo harían con solo un joystick? O sea, siguen siendo los mismos controles, tanto traseros, delanteros, sigue siendo todo igual, pero nada más falta un joystick. Ahora, ¿por qué de este modo lo hicieron? Tal vez para tener ese tipo de retro consola que pues muchos no tenían, porque recordemos que había ciertas consolas que no tenían dos joysticks. Entonces, de cierta forma, aprovecharon de solamente manejar este joystick para que tú pudieras jugar juegos que fueran originalmente compatibles con el control. Entonces, creo que por una parte se me hizo bastante bien, pero por otra parte a mucha gente no le va a gustar esto, porque sé que mucha gente está acostumbrada a jugar con dos joysticks y la gente de la época old school pues estaba acostumbrado solamente a un joystick. Entonces para muchos puede ser raro, para otros puede ser normal. Ustedes lo van a comentar, ¿qué piensas acerca de este nuevo joystick? Ahora en esta nueva consola vamos a encontrar tres colores diferenciales. El color blanco, que tal vez a muchos les guste y a otros no, porque es un color pues muy difícil de cuidar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayas a elegir qué consola elegir de este modelo, ¿no? Aparte de que tenemos el color negro transparente. Este es el color que más me fascinó porque es muy parecido a los años 80. Este tipo de transparente pues era muy común ver en computadoras, consolas retro, o sea, ya hablo de Nintendo 64, una edición de GameCube, el Xbox, varias consolas que fueron de este tipo de acrílico transparente pero entintado y pues se ve muy bien. Y aparte tenemos el azul índigo. Entonces tú tienes estas opciones para elegir el que más te agrade personalmente, pero estos son los colores. Miren, algo que se me hace curioso de su pantalla, porque es de 4 pulgadas. Literalmente estamos viendo la misma pantalla que viene en la anterior consola. Pero en esta siento que tiene más resolución, más color. No sé, siento que va muchísimo mejor que en la anterior consola. No sé qué sea, pero realmente esta consola tiene una pantalla que se me hace muy buena, muy colorida. O sea, ni siquiera es AMOLED o LED, simplemente es IPS. Y eso que es la misma resolución, que es 640 x 480, o sea, no sé qué vi, pero siento realmente viendo las dos dije, es que tiene mejor resolución, pero no entiendo si es por el tipo de pantalla, por el tamaño de la pantalla o por el diseño, no sé qué cambie, pero se ve muchísimo mejor, como que si fuera más nativo, una resolución más nativa acorde a lo que son los videojuegos o las consolas que antes probábamos. Ahora, si bien el procesador y la GPU siguen siendo las mismas que de la anterior consola, porque estamos hablando del Cortex A53, que es el procesador de 4 núcleos acompañado de la GPU G31, que es de doble núcleo. Ahora, ¿por qué tienen el mismo procesador, la misma GPU, la misma RAM, que es de un GB de DDR4? Entonces, no entiendo esta parte de si es una nueva consola. Pues qué diferencia, o sea, es para que esperar que fuera un poco más potente. Y obviamente para que funcione este sistema operativo bien, pues tiene Linux de 64 bits. Con esto tenemos lo suficiente para jugar emuladores y tus juegos preferentes. Pero vamos a hablar puntos importantes, porque muchos me estuvieron comentando si hay emulador de PlayStation 2, de la GameCube, que si lo aguanta, que si lo tolera. Pues vamos a hablar más a detalle de esto. También un dato importante que se me había comentado, que tiene Wi-Fi tanto 2.4 y 5G para conexión
opción multijugador, porque también puedes conectar dos consolas a la vez para que puedas jugar cooperativo, algún juego que sea de cooperativo, puedes hacerlo, así que no te preocupes por esa parte. Y Bluetooth, que va a ser para conectar tus audífonos. Y yo intenté conectar un control de Xbox inalámbricamente, no pude, o sea, realmente no pude. Dicen que sí funciona con el de PlayStation, pero al menos con el de Xbox original no funcionó esto, pero sí lo detecta, o sea, sí ves que están ahí los controles, pero más no me dejaba conectarlo. Así que para escuchar la música que tienes en la consola o tu videojuego, puedes conectarlo sin ningún tipo de problema. La batería creo que es suficiente para esta consola, son 6 horas que tienes una batería de 3200 mAh. Entonces, lo suficiente para poder jugar 1 o 2 horas diarias. Si eres muy competitivo, te gusta demasiado este tipo de consolas, pues obviamente te lo vas a gastar un ratito, pero aún así tiene buena autonomía. De todos modos, puedes utilizar la consola mientras se carga. Yo no recomiendo esto porque si se llegan a calentar estas consolas, y para la batería puede haber algún problema, pues alguna advertencia más que nada de que pues se puede dañar, porque recordemos que lo caliente no se llevan con las baterías y esto puede perjudicar después en la vida útil de su batería. Ahora sí, vamos a la parte divertida de esta consola, y son los emuladores y los juegos que incluye. Ya viene por defecto instaladas ciertas emuladores y tanto juegos, porque puedes instalar más emuladores pero que sean compatibles con esta consola. Ahora, muchos me preguntaban anteriormente en el video pasado que si era compatible lo que es el PlayStation 2 y lo que es el GameCube. Lamentablemente, después de intentar hacer que funcionara la consola, simplemente trataba pero no podía, no tiene un procesamiento lo suficientemente potente para poder levantar estos emuladores, así que lo voy diciendo que no los tolera, no los aguanta, de que pueden jugarse pero muy forzosos. Entonces no lo veo tan recomendable para la consola, sería exigirle demasiado y simplemente vas a provocar que lo desinstales, así que yo no lo veo recomendable personalmente. Y aquí pues tienes los emuladores que vienen incluidos, más aparte de los juegos, y como lo mencionaba, tú puedes cargar más emuladores y lo que son en sí los juegos. Lo único que tienes que hacer es quitar la micro SD de la consola, no meter en sí la computadora con toda la consola, no. Hay que quitar solamente la micro SD, pues si tienes un adaptador de micro SD a lo que es el USB tipo A, pues ya con esto lo conectas a tu computadora y de ahí metes juegos que te gusten a ti. No voy a decir qué programas ni en dónde, simplemente el que más te agrade a ti, donde veas que es de confianza, pues ahí lo descargas. Ya después de tener todos tus juegos favoritos, puedes guardar. Ahora vamos a hablar puntos importantes ya jugando, cómo es de que se guarda, qué beneficios hay, contras que podemos encontrar. Bueno, lo voy a explicar. La consola está fregoncísima, solamente puedo decir que es una consola muy práctica, con buena batería, con buena pantalla. Tú puedes jugar tus juegos favoritos y sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de problema. Pero ahora las preguntas vienen: ¿realmente funciona tan bien como lo describen? ¿Se puede guardar el progreso de los juegos? ¿Cuánta memoria tiene? ¿Cómo lo puedo aprovechar al máximo? ¿Se pueden cambiar las configuraciones de control? Todo esto, o sea, son muchas preguntas. Ahora te voy a poner las más importantes que yo creo suponer, pero bueno, vamos principalmente. Hay ciertos juegos que yo menciono como Grand Theft Auto Vice City, entre otros, que son más pesados y sí necesitan una configuración avanzada de los gráficos, porque tienes el cambio de motor gráfico, puedes cambiar los frames, lo que es en sí la sincronización G-Sync, o sea, te da un buen de opciones lo que es la consola para poder sincronizar lo que es la GPU y la CPU para que funcione de una mejor manera, obviamente a coste de rendimiento. Entonces, tú puedes tener una configuración avanzada para que tú puedas aprovechar al máximo tus juegos favoritos y sacarle un poquito más de desempeño, ¿no? Hay otros que no vas a poder, hay otros que sí, dependiendo mucho de lo que en sí pues te ofrezca el juego, porque hay ciertos juegos que son muy pesados y estas consolas pues son muy básicas, entonces tampoco es para exigirles demasiado o super gráficos aquí a ultra, pues tampoco, la neta. Ahora, si bien es cierto, muchos me habían preguntado que si se guardan lo que son mis partidas, si estoy en un modo historia, si estoy en este progreso, o que pausa y tengo cosas que hacer, ¿se guarda el progreso? Sí, sí se guarda, pero hay que hacerlo desde la configuración de RetroArch, porque si lo hacemos desde el juego o si alguna configuración adicional, no se va a guardar. Tenemos que ponerle el guardado automático o el guardado rápido para que tú puedas guardar tus juegos favoritos, en sí lo que es la historia, campañas, bueno, todo lo que estés haciendo para que no haya ningún problema. Si llegara a haber un motivo de que te regresó bastante de la historia, tú puedes ponerle en cargar partida y te dejan el punto donde lo dejaste, sin ningún problema. Así que no te preocupes de que no se guarda, no, sí se guarda, pero simplemente hay que tenerle paciencia a la consola para que puedas entender cómo funciona perfectamente. Pero aparte de eso, se me hizo muy buena porque va a más de 60 frames sin ningún tipo de problema en la mayoría de juegos. O sea, una pantalla cálida, muy colorida,
que simplemente va hermoso para estos tipos de juegos que no ves esta resolución que normalmente para ese entonces no se veía, ¿verdad? Pero pues aún así la tecnología avanzada pues sigue muy buena. Entonces, para todo esto se me hizo muy bueno por esa parte. También tenemos configuración de lo que son los controles, también tenemos el control turbo, que es para obviamente una configuración avanzada, o si hay algo que le quieres cambiar también puedes hacerlo. Ya vienen preparados, o sea, cada emulador tiene su control y ya viene preparado para todo tipo de consola, pero pues aún así, una configuración que tal vez no te agrade, la puedes intercambiar sin ningún problema. Te lo digo como experiencia, si nunca has tenido una consola de Anbernic o una consola parecida y eres principiante en esto, tal vez al principio te cueste un poco de trabajo entender cómo funcionan perfectamente, ¿no? Cómo sacarle mejor rendimiento, pero después de que sabes, investigas más a fondo, es una consola maravillosa, una consola que le sacas mucho provecho, mucho jugo, y no me quedaría con la inquietud de que es una consola muy buena. Al principio notaba que el centro de carga puede como que clavarse, o sea, como que reconoce la carga, después no, pero después me di cuenta que era al principio, después ya normal la configuración de carga, porque al principio como que se quedaba encendida la pantalla, después no se cargaba y dije qué raro, pero ya después la apagué y lo volví a encender y ya volví a cargar y ya no volvió a pasar. Entonces pues simplemente por si les llegara a pasar esto, hagan lo mismo que yo, ¿no? Pero fuera de eso es una consola muy práctica, se me hizo muy cómoda, algo que simplemente es hermoso de las consolas de Anbernic, que funcionan muy bien a mi parecer. No me puedo poner así exigente por su precio, sé que no es tampoco de lo más barato porque hay otras consolas que pueden ofrecerte más por este rango de precio, pero la calidad de botones, la calidad de joystick, la calidad de pantalla, el altavoz, pues hace que se vuelva algo muy beneficiado para ustedes. Entonces siento que es una consola que es prácticamente buena para que tú puedas aprovechar tus juegos favoritos y le saques el máximo rendimiento. Así que, ¿tú qué piensas de esta nueva consola de Anbernic? Sé que es muy similar a la anterior, pero esta consola sí siento que se ve un poquito mejor, más, no sé, de mejor calidad. No, puede ser que yo, pero de verdad siento más calidad en esta consola, pero ustedes opinarán. Así que yo ya me despido el día de hoy, ojalá les haya gustado muchísimo este video y coméntame, ¿qué tal te parece esta nueva consola de Anbernic?